Buenos días. Primero que todo quiero agradecer la invitación que han formulado al CERNAC a este evento tan importante, una convocatoria muy significativa. Para nosotros como CERNAC es muy relevante poder sociabilizar, contarles en qué estamos. Muchos de ustedes quizás han oído por las noticias o por la opinión pública que hace aproximadamente un mes, el 14 de marzo, entró en vigencia una nueva ley que modificó la ley del CERNAC y fortaleció los derechos de los consumidores, y que si bien el centro, el corazón de esta modificación no está orientada específicamente a temas relacionados con publicidad, sí, por ejemplo, el capítulo relacionado con la modificación del régimen de multas tiene incidencia en una materia tan importante como la publicidad. Hoy, como dice la presentación, hago un pequeño disclaimer, soy el subdirector, no el director, así que para hacer esa corrección previa, quizá con un hashtag o algo así. Bueno, hoy quiero contarles un poco el tema de los influencers y qué pasa con los derechos de los consumidores. Se decía recién en la presentación que estos influencers ya es un trabajo. Fíjense, eso ya nos dice algo, ya no es una cosa como muy espontánea, etcétera. Yo, por deformación profesional, quizá no ocuparé términos tan técnicos de marketing o comunicaciones. Yo soy abogado, así que les pido mis disculpas si a veces lo torno un poco legalista, pero también es el foco del corazón de nuestro negocio, de análisis desde un punto de vista legal de estos aspectos. Bueno, estos son muy brevemente cuáles son los tópicos que quiero conversar con ustedes. Por honor al tiempo, solamente lo voy a dejar ahí como imagen, pero voy a ir avanzando en la presentación. ¿Okay? Bueno, como les comenté, la ley del consumidor establece ciertos derechos en favor de los consumidores y regula la actividad publicitaria desde el punto de vista de la publicidad engañosa. Muchos de ustedes quizás han escuchado o les ha tocado leer o revisar el artículo 28 de la ley del consumidor. Por lo tanto, ya les puedo ir comentando que un principio, una regla de oro es que la publicidad debe ser veraz y oportuna. Como toda información que cualquier empresa o proveedor, como se llama en los términos de nuestra ley, debe entregar al momento de vender o publicitar un producto o un servicio. Ya les había comentado quizá también que el 14 de marzo entró en vigencia una nueva ley, la ley 21.081, y en lo que se refiere a este capítulo o cápite de las multas y asociado al tema de la publicidad engañosa, sube considerablemente en una multa abstracta que hasta antes de esta fecha era de hasta 750 unidades tributarias mensuales, llega hasta un tope, un techo de 1.500 unidades tributarias mensuales, lo que denota cuál ha sido el énfasis del legislador precisamente en un tema tan importante como la publicidad. Y por otro lado, también lo hemos comentado mucho, el rol fiscalizador que detenta o va a detentar ahora el Servicio Nacional del Consumidor. Es decir, va a poder ejercer un plan de fiscalización, que ese plan de fiscalización va a estar basado en una matriz de riesgo, y para tranquilidad, ¿no es cierto?, del mercado, las directrices con que el CERNAC determine cuáles son los mercados a fiscalizar, su oportunidad, su periodicidad, van a estar contenidas en unas directrices, que esas directrices sí son públicas, por lo tanto se podrá saber de antemano cuáles son los criterios contenidos en estas directrices, en virtud del cual el CERNAC va a realizar una fiscalización. Desde ya les puedo comentar que existen en doctrina, los estudiosos del tema de fiscalización, hablan de una fiscalización tanto programada como una no programada. Sin embargo, es importante también dejarlo en claro de que esta fiscalización, esta segunda, la fiscalización no programada, es también programable, es decir, se establecen ciertos principios y ciertos criterios o elementos que deben ocurrir en la práctica y en una situación en particular para que el servicio pueda determinar que va a intervenir con una acción de fiscalización. Es decir, lo que se busca es evitar el uso del arbitrio. Es decir, que una fiscalización que no ha sido programada en base a estos parámetros de riesgo, estos criterios de riesgo, se defina que en qué casos, en virtud de la contingencia o de ciertos elementos que van a estar previamente descritos en estas directrices, el CERNAC va a decir, si se cumplen estos elementos, yo puedo salir a realizar una fiscalización no programada. Por lo tanto, lo que se busca, ¿no es cierto?, es dotarla un poco más de objetividad.
Bueno, nosotros contamos, para también contarles un poco cómo operamos nosotros en el CERNAC, contamos con una unidad de fiscalización digital y de análisis publicitario. Muchos quizás habían escuchado muchas veces que el CERNAC, o habían hablado quizás con uno de sus abogados, Juan Carlos Luengo, histórico en CERNAC en materia de publicidad, que había una unidad de análisis publicitario. Esa unidad de análisis publicitario se mantiene, pero como se nos entrega una nueva facultad fiscalizadora, la idea es que la unidad de fiscalización cuente con una unidad de fiscalización digital, ¿no es cierto? Hay ciertos elementos o cierta información que es muy importante que los proveedores y las empresas puedan contar con esta información, y al efecto, como mencionamos, el CERNAC, a propósito de la entrada en vigencia, publicamos la circular interpretativa sobre publicidad y prácticas comerciales, que en el fondo viene a replicar un poco y viene a mirar las prácticas de legislaciones más comparadas. En particular, quiero referirme a la Federal Trade Commission, que es nuestro órgano homólogo en Estados Unidos, que cuenta con una división de prácticas publicitarias, y ellos, a partir de las diferencias naturales que tenemos en cuanto a nuestros sistemas judiciales, ellos han elaborado una guía de endorsement, es decir, unos parámetros que las empresas deben seguir sí o sí, y les voy a comentar más adelante de un caso muy enigmático de Warner Brothers, que estableció jurisprudencia en Norteamérica y que también nos ilumina en el fondo hacia dónde vamos a llegar probablemente en un tiempo más. Evidentemente que es muy importante que puedan tener ustedes como profesionales del área de las comunicaciones y especialistas en marketing, no solamente conozcan qué es lo que dice el código de ética del CONAR, que es una autorregulación, es un código de ética que está entregado al honor y probablemente a la buena conducta que ustedes esperan que sus marcas tengan, ¿no es cierto? Pero también hay pronunciamientos de los tribunales de justicia, y algo que puede ser muy importante por ustedes, qué es lo que el CERNAC, qué es lo que la agencia estatal, gubernamental, piensa respecto de una determinada materia. Eso dicta mucho esa previsibilidad en cuanto a la conducta que el órgano fiscalizador como CERNAC va a realizar. Es muy importante también para que el mercado pueda operar en condiciones normales, es decir, que no existan arbitrariedades o que no existan tampoco reglas que no sean claras. ¿Ok? Bueno, hay ciertos principios que informan la actividad publicitaria en nuestro país y determinan en el fondo su aplicación. Esta presentación se trata específicamente de la situación del comercio electrónico. Y nosotros sabemos en general, y siempre lo hemos dicho en CERNAC y en materia de protección a los consumidores, que el tema de protección a los consumidores se caracteriza por un elemento muy esencial y simple, que es la simetría de información entre consumidores y proveedores. Esta simetría de información determina que, como el proveedor es especialista, es el que conoce el producto o el servicio, evidentemente sabe cuáles son sus atributos más fuertes, cuáles son sus debilidades respecto a sus competidores, etc. Por lo tanto, todos estos aspectos que abundan en el comercio electrónico tienen que estar muy bien descritos e informados a los consumidores para que lo podamos tener presente en nuestras decisiones de compra. Obviamente que el marketing y la actividad publicitaria es una actividad que evoluciona con una velocidad muy rápida, es impresionante. Yo probablemente, si les digo retrocedamos 10 años hacia atrás y volvemos al año 2009, probablemente no pensaríamos que en tan solo 10 años la forma de hacer publicidad variaría tanto. Igual que los avances de la salud, esto avanza a pasos muy rápidos y agigantados. También es importante tener en consideración que la irrupción de estas nuevas técnicas de marketing y de formas de comercialización suponen ciertos beneficios, pero también ciertas situaciones que podrían ser de cierta forma riesgosas para los derechos de los consumidores. ¿A qué me refiero con esto? Con los nuevos motores de búsqueda, evidentemente que se me entrega mayor y mejor información precisamente o targeteada hacia lo que yo estoy interesado. Quizá como dato anecdótico, pero cuando me enteré que mi señora estaba embarazada y empecé a buscar cosas en Google, etc., misteriosamente en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Twitter, que no soy muy activo, o en el Instagram incluso, empecé a ver avisos de cosas de guagua, etc. Entonces yo dije, wow, qué eficiente esto, pero la verdad es que
Sí, es eficiente, pero hay algo detrás. Hay motores de búsqueda, está el tema de las cookies, eso podría dar para otro seminario en que hemos hablado, el tema de los datos personales y el uso de las cookies, pero eso supone que se hace más eficiente la entrega de información, es selectiva porque yo como consumidor recibo solo aquello que aparentemente, de acuerdo a mis motores de búsqueda, es lo que yo estoy interesado, pero por otro lado se generan ciertos riesgos, y estos riesgos podrían venir asociados precisamente porque yo como consumidor no tengo toda la información y no conozco cuál es el origen y el contenido del mensaje publicitario. De estos principios me interesa y creo que es muy importante, por ejemplo, nombrarles el principio de la integración publicitaria en los contratos. Estos principios no son inventos, sino que son principios que tienen un fundamento y un sustento legal en la propia ley del consumidor. Por ejemplo, el principio de integración publicitaria nace de la propia definición del artículo 1, número 4, que hace la ley del consumidor, que define conceptos y define la publicidad. ¿Qué quiere significar en términos simples este principio de integración publicitaria? Significa nada más y nada menos que todo aquello que esté contenido en un mensaje publicitario se entiende integrante parte del contrato. Y si se produce ese efecto, quiere decir que es lo mismo que si estuviese escrito. Es decir, a mí, antes de asumir como subdirector, yo era abogado regional y me tocaba conducir juicios, eso hacía, juicios. Y precisamente muchos juicios fueron por temas asociados a publicidad, donde, por ejemplo, un proyecto inmobiliario ponía dentro de sus fotos, no sé, que contaba el proyecto con una caballeriza, que contaba con 3 piscinas, etcétera, etcétera. Y claramente eso en la realidad no ocurrió. ¿Y qué es lo que ocurre? A través de este principio de integración publicitaria se logra configurar una infracción asociada a la publicidad engañosa. El principio de autenticidad significa que la información debe ser veraz y oportuna. La ley así lo reconoce en el artículo 3 cuando habla de los derechos de los consumidores. ¿Por qué tiene que ser veraz y oportuna? Que no es lo mismo. Veraz significa que tiene que estar apegada a la realidad, tiene que ser fiel al origen del mensaje publicitario, y oportuna significa que yo tengo que, como consumidor, tener acceso a esa información de manera anticipada, de manera precontractual. Cuando yo estoy tomando la decisión de consumo, es en ese momento en que yo necesito, como consumidor, tener esta información. No sirve que luego de la compra o de celebrar un contrato se me entregue esta información. Y eso ya es tarde y no es oportuno. Y por último, muy breve, el principio de autosuficiencia. Significa que el mensaje publicitario debe ser autosuficiente, es decir, que entregue todos los elementos para que el consumidor pueda recibir información. Es decir, que el consumidor no tenga que consultar otros elementos. Esto no significa que el mensaje publicitario debe tener una letra chica que ocupe 2 planas de un diario o uno lo esté leyendo 5 minutos en una red social. No significa eso. Significa que sea lo suficientemente claro de manera tal que un consumidor no pueda alegarles el día de mañana porque considera que esto no fue suficientemente informado. Bueno, ustedes esto probablemente lo tienen bastante más claro que yo. Ustedes son los expertos en esta materia, pero en un contexto de saturación publicitaria y se generan muchas ineficiencias por la irrupción de los adblocks, encontramos, por ejemplo, que en Digital Media, esto es del año 2016, por lo tanto, tratemos de adecuarlo a los tiempos de ahora, actualizarlo, pero, por ejemplo, Facebook, Instagram ya cuentan con una valoración bastante importante de carácter positivo por parte de los consumidores. Por lo tanto, hoy, con la irrupción de estas redes sociales, nosotros como consumidores ya tenemos una experiencia distinta con el mensaje publicitario, ya es personalizado. Yo puedo estar solo en mi dormitorio, solo, no sentado en la oficina porque uno debería estar trabajando, pero no sé, uno va en el metro o en el taxi y va viendo la publicidad y uno lo ve personalmente y si le gusta se queda pegado revisándolo, o bien puede pasar a revisar otro anuncio que a uno no le interese. Por lo tanto, ustedes, en términos de conceptos, la publicidad nativa, probablemente todos ustedes lo tienen suficientemente claro. También es un fenómeno bastante novedoso. Yo ayer comentaba cuando estaba revisando y preparando la presentación que había una publicación que me había salido en todos lados, en Facebook y en otras partes, que era un centro de salud, lo voy a nombrar así, que había desarrollado una nueva línea de negocios que era dedicado al deporte.
Entonces uno ve la gráfica, ve todo esto y claramente eso no es fruto de un periodista que está interesado en temas de salud, etc. Se ve claramente que hay una intención, de que está dirigido, de que en el fondo hay una publicidad. En principio eso no es reprochable, eso es perfectamente válido. El punto es que se tiene que informar a los consumidores de que ese inserto publicitario, ese reportaje, como quiera que se le llame, se tiene que informar, se tiene que hacer un disclosure y señalar de que se trata de un publireportaje o que es algo patrocinado o pagado, porque yo como consumidor, y esto probablemente lo vamos a escuchar mucho los, creo que 10 minutos que me quedan, el tema es que información, 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 información. No hay ningún pecado de origen en que un influencer trabaje para una marca respectiva. El pecado sería que no informe cuál es el origen de este mensaje publicitario. Solamente eso. Puede parecer muy simple, pero vamos a ver algunos casos que han despertado ciertas dudas. Bueno, lo que yo les comentaba, la FTC y la OECD son probablemente referentes en materia internacional. Yo creo que lo más importante es lo de la FTC, porque la FTC es una agencia de enforcement, de cumplimiento de la ley, y por lo tanto mirar cuáles son los pronunciamientos y los comunicados de prensa que ha sacado la FTC son muy valiosos, porque a pesar de las diferencias que nosotros tenemos en nuestros dos sistemas legales, el Common Law y el sistema codificado nuestro, al final esto es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que el principio de comprobabilidad y de información debe estar claramente descrito. Y por lo tanto que los consumidores podamos creer, porque somos todos consumidores, de que el mensaje que se está entregando es genuino. Yo veía, hace mucho tiempo vi una actriz y modelo muy famosa de acá en Chile, donde ella salía publicitando una marca de champú y solo en la revista era casi te dejaba ciego porque era pero hermoso el pelo como lo tenía. Pero yo me preguntaba y decía, ella quizás hace 5 meses no va al peluquero y hoy día se despertó y se lavó el pelo con este champú. No lo sé, pero probablemente mi señora o amigas mías podrían pensar, uy, mira qué lindo le quedó el pelo a ellos y también voy a probarlo. Y bueno, hay muchos memes que hablan de la expectativa y realidad cuando uno ve un producto en internet o un modelo y después cuando llega y uno se lo prueba que no queda muy parecido, es un poco lo mismo. Saber de que en el fondo es una publicidad pagada y por lo tanto lo que motiva a este influencer es otra cosa y no es algo natural. Por lo tanto, debe existir una práctica de divulgar de forma clara, que sea transparente cuál es el origen de este mensaje. Por lo tanto, la FTC tiene unas recomendaciones del año 2012, en virtud de las cuales las publicaciones de los influencers deben considerar el lugar de la divulgación del anuncio, es decir, dónde se indica que es pagado, que es patrocinado, que es un sponsor, etc. La relevancia de la divulgación, posibles distracciones, el tamaño del anuncio y la repetición del mismo. Vamos a ver al final algunas recomendaciones que deberían estar presentes, la duración de la información y la claridad del lenguaje según los destinatarios. No es lo mismo estar publicitando un zapato de fútbol que quizá un producto médico, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante que salga, no sé, si sale un chef publicitando una marca de cuchillos o una marca de sartenes o de ollas, es muy distinto. ¿Okay? Acá vemos, por ejemplo, algunas buenas prácticas. Por ejemplo, ahí el hashtag patrocinado. Bueno, estos son a nivel comparado, paid aid. Son buenas prácticas. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando recibí la invitación, yo creo que las coincidencias existen y no son azarosas. Justo encontramos esta noticia en la última noticia, que hablaba de los 30 chilenos reyes de Instagram. Es decir, justo venía cuando empezamos a preparar esta presentación, así que el artículo de LUN fue bastante entretenido e interesante. Ustedes sabrán mucho más que yo y que nosotros el tema de las cifras, de cuántos seguidores, estos impactos, por lo tanto no los quiero latear con eso. Pero, por ejemplo, a Carol, que ahora debe estar trabajando en el matinal, pero no sé si alguien creería que esta es una foto casual, no sé, es como demasiada la coincidencia, ¿cierto? O sea, yo por lo menos no me saco fotos así, no sé ustedes, pero yo no me saco fotos tan así y tampoco le haría publicidad a la marca de mi terno, le pondría arroba no sé cuánto, no lo haría, ¿cierto?
Acá hay otra influencer, la Denise Rosenthal, que ahí está publicitando otro producto y lleno de hashtag, pero no hay ningún hashtag que diga que es pagado o que es un anuncio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en principio? Uno tiende a creer de que esto es un mensaje publicitario, ¿ya? Aquí lo mismo con Diana Boloco, exactamente lo mismo, o sea, la calidad de la foto, cómo está tomado, cómo están puestos los productos ahí, evidentemente que hace entender de que es también un mensaje publicitario. Acá, por ejemplo, lamentablemente no creo que se vea muy bien por el tamaño de la letra, pero búsquela, está dentro de publicaciones del fin de semana, de Belén Soto y de Steffi Méndez, donde ambas publicitan unas toallas higiénicas que están aquí y ahí. Entonces, yo no sé, pero las mujeres no sé si se sacan fotos normalmente con una caja, una bolsa de toalla higiénica al lado, nunca lo había visto. Por lo tanto, es obvio que en este caso hay un mensaje publicitario. Además, si uno analiza, el contenido no es exactamente lo mismo, no es un copiar-pegar, pero el contenido del mensaje es muy similar. Es decir, se puede asumir de que han recibido una instrucción, una sugerencia de cómo, mira, publicítalo en estos tonos, di más o menos lo mismo. Insisto, esto no tiene ningún pecado de origen, ningún pecado de origen. Esto, si cumpliera con ciertos estándares de informar de que se trata de una publicación pagada, de que ella es un sponsor, un influencer, etc., no hay ningún problema. Por lo tanto, no hay un pecado de origen en esto, ¿ya? Acá hay algunas cifras, por ejemplo, de un estudio que nosotros publicamos en junio del año pasado, y probablemente a algunos les suena mucho, que es la primera radiografía o estudio que hicimos sobre publicidad nativa, y tratamos el punto de los influencers, por ejemplo, en Twitter y en Instagram, cuáles son publicidades asociadas a la misma marca o bien cuáles asociados a los influencers. Y vemos que están en Twitter es casi 50-50, en Instagram yo creo que si nos vuelven a invitar a la próxima edición el próximo año, la parte roja de los influencers va a ser un poco más grande, pero esto es muy importante el nivel de ajuste y de desajuste que nosotros advertimos en estas piezas publicitarias. Se analizaron cerca de 280 piezas publicitarias y estas son las cifras. Obviamente que en el estudio hay un poco más de detalle, tampoco el estudio contiene un análisis en particular de una a una de todas estas prácticas publicitarias, porque habría sido demasiado tedioso publicarlo respecto a estas 279 piezas publicitarias que se revisaron, pero en general Facebook anda bastante bien, un 70% anda bastante bien, nosotros queremos el 100% que esté ajustado, pero por ejemplo en Instagram ahí es un poquito más gris. ¿Okay? Ahora, ¿qué recomendaciones y qué aspectos pueden ser muy importantes tenerlo en consideración? Esto es considerando las buenas prácticas internacionales, por ejemplo la Federal Trade Commission, y cuál es la regulación, y esto obviamente con el sustento de la propia ley del consumidor. Evidentemente que yo siempre digo en muchas presentaciones, yo soy abogado y la ley es general y abstracta. Es decir, la ley no regula una situación en particular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en materia de derecho penal, la ley sanciona el que mate a otro. No sanciona que tal persona mate a otra con un cuchillo y lo que... No, simplemente regula una hipótesis, al igual que ocurre en la ley del consumidor, y por lo tanto, si en la práctica se cumplen los elementos de esa hipótesis, se configuraría una infracción. Y la ley es clara en hablar en el artículo 28 de distintas situaciones que constituyen hipótesis de publicidad engañosa. Por lo tanto, todas estas recomendaciones también están basadas en base a lo que dice la propia ley del consumidor. También tenemos que tener en consideración que estas son netamente recomendaciones. Yo había pensado en la mañana, he puesto el hashtag, que esto no es vinculante y esas cosas, pero se entiende que también una interpretación progresiva nos podría decir que en 2 años más, cuando hagamos otra versión más de este seminario, probablemente esto nos pueda quedar corto, o sea superado y tengamos otras buenas prácticas. Pero muy importante, y esto me interesa explicarlo, que se divulgue clara y adecuadamente si existe una relación económica o familiar con la marca. ¿Ya? Eso es súper importante. Normalmente
en el aviso de Instagram, por ejemplo, sale el nombre de la persona, el titular de la cuenta, el influencer, y abajo debería decirse, como ocurre en Estados Unidos, de que es una publicación pagada, patrocinada, cualquier expresión sinónima. La ley no nos dice cuáles son nuestros patrones o deberes de conducta. Simplemente la ley establece un deber general de conducta, un deber ser, y son las empresas, los proveedores, los que deben determinar el cómo. Es decir, cómo yo cumplo con la legislación no es responsabilidad de una agencia, sino que es responsabilidad del propio proveedor. Y en estos casos es el proveedor, es decir, la marca, la que es responsable ante los ojos de la ley del consumidor. Eso también es importante. No debemos asumir de que un consumidor va a entender, porque también yo como cuando lo discutía en CERNAC, oye, pero es que aquí se entiende, porque mira la calidad de la foto, mira esto, quién se saca la foto con las toallitas higiénicas, etc. Pero no debemos asumirlo. Esto debemos entender que está dirigido a un consumidor promedio, no a un consumidor letrado, etc. El uso de los hashtags es muy recomendado también. Es importante también que estén en nuestro idioma, que no estén en inglés, en francés, en chino, no sé en qué idioma, que estén en nuestro idioma para que todos lo podamos entender claramente. Esto no es contradictorio con que yo pueda utilizar, por ejemplo, un hashtag que diga patrocinado, publicidad pagada, publicidad, y después agregarle 2 o 3 hashtags en inglés. No hay ningún problema. Lo importante es que a lo menos se indique en nuestro idioma en español. Lo de mostrar más, quizás los más millennials lo entienden. A mí me costó un poco entenderlo. ¿Qué significa eso de la opción mostrar más? En los videos de YouTube se pone el video, el nombre del titular de la cuenta y hay una breve descripción del video. Y uno le puede poner mostrar más y sigue mostrando información del video, etc. La idea es que esté en el inicio, no que esté escondido en el mostrar más, porque si hago un estudio, ¿cuántos realmente apretan el botón mostrar más y ven toda la descripción? Probablemente serían muy poquitos los que levanten la mano. Por lo tanto, la idea es que si se informa ahí, esté al inicio del mensaje. Que sean, bueno, ya lo comenté esto en otro idioma, o que sean un poco ambiguas. Y esto es muy interesante y entretenido en las transmisiones en vivo o video. Eso también muchos de ustedes ya lo están viendo, de que estas transmisiones en vivo pueden ser muy efectivas. Lo ideal es que si no es un mensaje publicitario, una foto o algo estático, lo importante sería que dos cosas, que en la descripción del video se informara que esto es pagado, que es una publicidad, etcétera, y que al inicio del video, de esta transmisión en vivo, el influencer pudiera hacer un disclaimer y informar cuál es el origen de esta publicidad. Eso es muy importante. Bueno, este caso es muy entretenido porque Warner Bros. Me habría gustado poner el video porque lo encontré ayer. Warner Bros. Lo que hizo fue que, voy a poner esto mejor. Este es un youtuber muy famosísimo, yo no lo conocía, pero en Estados Unidos es como que la rompe y la lleva. Creo que en un año ganó $40 millones, etcétera, así que ya saben, es un muy buen negocio ser youtuber. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Warner Bros. Lo que hizo fue sacó una nueva consola de juego de estas consolas, para no nombrar las marcas, y ¿qué es lo que hizo? Se puso a jugar y mientras iba jugando se mostraba la gráfica del producto, el video mismo como jugaba, y de repente lo mostraban a él y siempre esta pantallita, y como él era un youtuber muy importante, miren la cantidad de visitas. Esto es como fue y este es el deber ser. Así, tal cual. Y de hecho tenía un link abajo que uno podía acceder directamente para comprar el juego. Miren. Entonces, lo que hizo la FTC fue, ok, yo tengo una guía de endorsement, yo se los he informado, se los he publicitado, y resulta que usted, Warner Bros., contrató, le pagó a este influencer, a este youtuber, para que jugara este juego y lo publicitara, y mire cuántas reproducciones ha tenido el video. Usted debió haberlo informado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Warner Bros. Se defendió y dijo, no. Yo hablé con mi youtuber y yo le dije y le exigí que tenía que informar esta situación. Pero él no cumplió con lo que yo le dije. Eso es aquí y en Estados Unidos, es insuficiente. Es insuficiente. No es una justificación plausible. Lo que el influencer o lo que un anunciante diga en representación de una marca es vinculante para la marca, para la empresa.
Por lo tanto, es muy importante que también el proveedor, yo hablo de proveedor porque así es como define la ley a la empresa, tenga completo control y claridad de qué es lo que se está publicitando. Ustedes probablemente saben mejor que yo cuáles son los efectos que puede traer respecto de una marca. Ustedes me podrían ilustrar a mí respecto de eso, pero evidentemente desde un punto de vista legal y regulatorio, las explicaciones uno se las va a pedir a la propia marca. Él es el que debe ser responsable. Estas son, bueno, algunos comunicados de prensa y estas son los statements que formula la Federal Trade Commission. La Federal Trade además se encarga de tomar contacto con el propio influenciador. ¿Ya? Nosotros todavía no hemos evolucionado a eso. Yo creo que eso se debería mantener estrictamente entre la agencia y la marca y la empresa, el proveedor, para exigir que esté correctamente informado o hay un disclosure en tal sentido. Ahora, algunas buenas prácticas en Chile, por ejemplo, no todo es malo, si aquí también hay el nivel de cumplimiento, siendo que esto es una herramienta nueva, que yo les mostraba hace 5 o 6 láminas atrás, este grafiquito que estaba acá abajo, también da cuenta de que hay buenas prácticas y niveles de cumplimiento. Por lo tanto, el llamado es que podamos subirnos a este carro de recomendaciones y poder satisfacer estas menciones. Aquí están Sponsored Concern, ahí se señala claramente que, bueno, está en otro idioma, lo ideal sería que estuviera en español. Acá publicidad, es muy importante que el lugar también donde se encuentra informado, ¿no es cierto?, que se trata de un contenido publicitario o que es pagado, etcétera. Y, por ejemplo, en este caso de esta modelo, aquí está bien perfecto, colaboración pagada con Always Chile. O sea, ahí está, pero perfecto. Imagínense, yo desconozco a qué hora fue tomado este pantallazo, si fue a los 2 minutos o al día siguiente de que fue salió esta foto en Instagram, pero ya tenía en ese momento 6.843 me gusta. No sé si ustedes tendrán el dato de cuánta gente la ve y de los que lo ven efectivamente le ponen me gusta. Eso yo creo que sería un muy buen dato, como para nosotros saber, por ejemplo, de cuántos consumidores que realmente tienen un problema, cuántos terminan reclamando. Ese sería un muy buen dato, si alguien lo tiene, me lo podría comentar, porque sería muy interesante saber cuántos realmente le ponen el like, porque el impacto se puede medir con los likes, pero también sería importante que ustedes supieran cuánta gente pudo ver esta mención publicitaria. Por lo tanto, la principal recomendación es que ustedes siempre informen cuál es el contenido y el origen de esta mención publicitaria. Ustedes lo saben mucho mejor que nosotros y ustedes se dedican a esto y saben perfectamente cuál es el impacto que tiene la opinión de un influencer en una decisión de compra, en un acto de consumo. Por lo tanto, es muy importante saber si es que ese es un mensaje de carácter autónomo, ¿no es cierto?, o bien está motivado por alguna relación de carácter comercial. Muchas gracias.